Bienvenidos al Diplomado en Auditoría Jurídica, modalidad virtual, a cargo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Mi nombre es Arcil Oliva y seré el facilitador del primer módulo del referido diplomado, cuya temática es la Constitución Política del Estado y la defensa legal del Estado. La Constitución Política del Estado y la defensa legal del Estado como temática nos lleva a un nuevo derecho constitucional boliviano y la transformación del Estado. Esto para ver los antecedentes que generaron el nuevo dispositivo constitucional vigente en el país. Y a través de este dispositivo de orden político jurídico, determinar la estructura del poder político, las funciones estatales, las funciones de defensa del Estado y el bloque de constitucionalidad. Cuando hablamos del nuevo derecho constitucional boliviano y la transformación del Estado, nos estamos remitiendo a los antecedentes históricos inmediatos, pero que también tuvieron su génesis en una memoria larga a través del tiempo y que conllevó como emergencia y consecuencia un proceso constituyente en Bolivia. Para ello, y con la finalidad de tener un método de seguimiento a la temática, vamos a comenzar por definir qué es una constitución. La Constitución Política del Estado es la máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía dentro de un Estado. En ella se establecen los derechos, obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado, y bajo sus lineamientos se aprueban el resto de normas que rigen la vida dentro del país. Para algunos tratadistas, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, que organiza al Estado y establece los derechos y deberes de las personas, pero además contiene aquellos aspectos que en una sociedad, en un determinado momento histórico, consideran fundamentales. Para el constitucionalismo en general, una constitución está formada por dos grandes partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es la parte donde se establecen los derechos fundamentales del hombre, tanto individuales como sociales y aún colectivos, donde se establecen las obligaciones, aquellas actividades que el pueblo, como sector gobernado, tiene la obligación de observar frente al sector gobernante, como también aquellas funciones, fines y atribuciones que la propia entelequia estatal tiene. Y la parte orgánica es aquella parte donde se desarrolla la estructura del propio Estado a través de los órganos e instancias denominadas por tratadistas también órganos de extrapoder. En definitiva, nuestra Constitución y en general las constituciones de última generación tienen 4 partes y, para ser más preciso, 5 partes. El preámbulo, donde está estatuida la voluntad política del constituyente; la parte dogmática, que señalábamos que es la parte heurística, valorativa, principista que debe tener la Constitución y que es la que orienta el accionar de los gobernantes y gobernados; la parte orgánica, que expresa la estructura de órganos de rango constitucional y órganos de rango infraconstitucional y que permiten de esta manera la administración de la cosa pública en el Estado. Luego de ello están las cláusulas de la reforma. Las cláusulas de la reforma que nos permiten determinar con precisión si
vamos a reformar de forma parcial o total el texto constitucional, y si lo vamos a hacer desde la parte dogmática o solamente desde la parte dogmática. Y finalmente las disposiciones transitorias, que son aquellas disposiciones de ajuste del viejo orden constitucional que está siendo superado con referencia al nuevo orden constitucional que se está instaurando. ¿Cómo se modifica o crea una constitución? La modificación se da a través de la reforma, cuya finalidad es introducir, modificar o suprimir una norma. Para ser más específicos, tienen que ser modificaciones en el ámbito de la parte orgánica, porque si se toca la parte dogmática de la Constitución, se obliga por mandato constituyente a convocar al soberano a través de sus representantes mediante una asamblea constituyente para poder tocar esa parte acerada, esa parte central, nodal, heurística, valorativa, que es la parte dogmática de la Constitución. Entonces, y también la creación de una Constitución, que se da a través de un proceso democrático, a través de la Asamblea Constituyente, como ya lo habíamos señalado. Sin embargo, también se puede dar procesos constituyentes de quebrantamiento del orden democrático. Y es un elemento que se trata dentro de lo que se denomina la temática del poder constituyente. En el caso nuestro, ¿cuáles son los antecedentes históricos a nuestra Asamblea Constituyente? Las causas que generaron y obligaron a la gestación de la Asamblea Constituyente fueron las desigualdades económicas existentes en el país, el déficit social de invisibilidad de las grandes mayorías existentes en el país, que no eran consideradas en el momento de las tomas de decisiones, la privatización de los recursos naturales por parte del modelo neoliberal existente en esa época, la exclusión sistemática de las grandes mayorías, como lo dijimos anteriormente, en la toma de decisión política en aspectos de carácter estratégicos para la vivencia y la convivencia armónica en el territorio, y la debilidad de las propias instituciones estatales que en su conjunto generaron lo que se denominó una crisis estatal. Para Luis Tapia, la crisis estatal conlleva 4 elementos: una crisis fiscal, por la incapacidad del Estado de tener los recursos necesarios para la realización de sus propias actividades; una crisis de representación en los mecanismos entre la sociedad civil y la sociedad política para que los sectores más vulnerados y afectados en la actividad económica puedan transmitir sus requerimientos y demandas y sean oídos en las tomas de decisiones de las políticas públicas; la crisis de legitimidad tanto de las instancias estatales cuanto de las representaciones políticas al visualizar los sectores más vulnerados e invisibilizados como ajenos a los intereses suyos, y por lo tanto una crisis de correspondencia general entre lo que era la sociedad política y la sociedad civil con referencia a los intereses que se daban. En otros términos, se decía que toda la energía político-social que existía en la sociedad civil se estaba escapando y que por lo tanto el Estado, como sociedad política, intentó e intenta, y siempre lo ha de hacer, tratar de recuperar toda esa energía social política a través de mecanismos que le permitan la instauración de un nuevo Estado ante la posibilidad
de la desaparición de este. Y por eso emerge en consecuencia la Asamblea Constituyente. Hay una pregunta que es determinante y que posiciona a las personas en función de las respuestas que toman. La crisis estatal, ¿desde cuándo la tuvo Bolivia? ¿Desde cuándo existieron sectores sociales que tuvieron conciencia colectiva de esta crisis estatal? ¿Desde cuándo se tiene la voluntad de construir una alternativa al Estado? Los diferentes operadores teóricos y políticos, al responderse, toman diferentes posiciones. En el caso de Raúl Prada Alcoreza, ex constituyente, señala: nosotros, es decir, toda la representación ante la Asamblea Constituyente del MAS, señala, asociamos todo lo ocurrido en la Asamblea Constituyente con lo desatado durante el ciclo de movimientos sociales del año 2000 al año 2005. Esto parece ser lo más apropiado, evaluando la concomitancia de los acontecimientos suscitados. Empero, la crisis del Estado comienza antes del 2000 y el proceso de interpelación al Estado tiene varios hitos que convienen tener en cuenta. En esta lógica, María Elena Attar, constitucionalista boliviana, en sus investigaciones, señala que la fuerza de los pueblos indígenas y su incidencia en la Asamblea Constituyente, desde un punto de vista contemporáneo, tiene antecedentes en las luchas previas que deben ser citadas. Con referencia a las luchas previas señaladas, tenemos que fijarnos en la Marcha Nacional Campesina de 1945 como una de las marchas primigenias que interpelan el orden minero feudal reinante desde la creación de la República a la fecha. Luego de ello, tenemos la Marcha por la Vida de 1986. También hay que recalcar la Marcha por el Territorio y Dignidad de 1990. Esta con un carácter superlativo, puesto que es una marcha de las poblaciones indígenas de las tierras bajas que por primera vez en el escenario nacional interpelan al orden existente requiriendo asamblea constituyente. Luego de ello tenemos la marcha denominada por el territorio, el desarrollo y la participación política de los pueblos indígenas en el año 1996. En el año 2000 se suscita la Marcha por la Tierra, Territorio y Recursos Naturales. El año 2002 nos plantea la Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales. En todo este proceso emerge lo que se denominó el Pacto de Unidad, el cual fue suscrito por los movimientos sociales en septiembre del año 2004. Entre los hitos importantes hacia la Asamblea Constituyente son de recalcar dos de carácter excepcional. Uno, la Guerra del Agua en el año 2000 y otro, la Guerra del Gas en octubre del año 2003. En síntesis, podemos señalar que el proceso constituyente boliviano tenía entre sus fines, primero, en el plano del texto, como tal, generar una nueva constitución política del Estado que englobe a todas las parcialidades existentes en el Estado, pero que en la anterior constitución se encontraban
ajenas. En el plano social, la demanda de participación de los movimientos sociales en cuanto tales para la toma de decisiones de carácter políticos estratégicos en la estructura del Estado. En el plano de lo político, la distribución del poder político a través de mecanismos de representación y de organización que permita absorber la estructura social existente en el país de una forma que nos permita seguir avanzando a todos en conjunto. Buscaba ser un acontecimiento transformador y revolucionario, originario y original, autóctono y autónomo. De esta manera generaba un proceso de integración entre las parcialidades existentes en el Estado. Así, el 2 de julio del 2006 se celebraron las elecciones para elegir a los asambleístas constituyentes en un número de 255. El 6 de agosto del 2006, en la ciudad de Sucre, se instala la Asamblea Constituyente. Y el 10 de diciembre del 2007, la Asamblea culmina sus funciones. Posteriormente, el 25 de enero del 2009, fue puesta a consideración de la ciudadanía a través de un referéndum constitucional el texto de la nueva Constitución. Y este fue promulgado por el presidente Evo Morales el 7 de febrero del 2009. ¿Cuáles son las bases dogmáticas o pilares fundamentales de la nueva Constitución Política del Estado? La pluralidad y el pluralismo, la descolonización, la interculturalidad, el control social y el vivir bien. La pluralidad entendida como la coexistencia de matrices civilizatorias sin que ninguna se subordine a las otras. El pluralismo, que refleja las diferentes formas de ver, sentir, hacer y pensar lo político, lo económico, lo jurídico, lo cultural y lo lingüístico. La descolonización, que conlleva el reconocimiento de que el colonialismo no terminó con la independencia de los estados, sino que todavía en países colonializados perviven conceptos racistas y discriminatorios en la cotidianidad. La interculturalidad, entendida esta como el logro de cohesión de los pueblos y naciones en Bolivia, es un aspecto relevante que nos permite fundar y fundamentar al Estado plurinacional. El control social, considerado uno de los componentes de la democracia participativa, a través de la cual la ciudadanía realiza el control social con referencia al funcionamiento estatal, es decir, genera mecanismos de seguimiento y transparencia a los funcionarios públicos. No confundir fiscalización que se da entre sociedad política y sociedad política con control social que se da desde la sociedad civil a la sociedad política. El vivir bien es el valor esencial y primordial del Estado. Encuentra su razón de ser en la cosmovisión andina de las comunidades indígenas originario-campesinas de nuestro país. Los principios éticos, morales, valores constitucionales, fines y características del Estado plurinacional se encuentran en la parte dogmática de la Constitución. Y en el artículo 8 establece cuáles son los principios ético-morales, que son el ama quilla, ama yuya, ama suwa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Y el suma jamaña, que es el vivir bien. El mismo artículo 8, en el parágrafo 2, reconoce los siguientes valores constitucionales: de unidad, igualdad,
inclusión, dignidad, libertad, solidaridad y otros valores mencionados. Los fines del Estado, tal cual se encuentran señalados en la Constitución Política del Estado en el artículo 9, plantea el constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, con las identidades plurinacionales beneficiarias de este proceso. Bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero verlos en los diplomados de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Gracias.